El subsecretario Alewi afirma que el desastre en Tocopilla fue un invento. Queremos ahondar en esta y en otras materias, es por eso que me encuentro en este momento y junto con ello también damos la bienvenida al espacio de entrevistas en Antofagasta Televisión al alcalde Fernando San Román, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Alcalde, ¿cómo le va? Bienvenido a Antofagasta Televisión. Muchas gracias por esta entrevista. Alcalde, bueno, lo mencionaba un poco, polémica ha generado, ¿cierto?, a nivel nacional las declaraciones del subsecretario Alewi respecto a la tragedia que vivió hace unos meses ya Tocopilla, algunos voceros y también en la región de Antofagasta el intendente Valentín Volta ha dicho que estas declaraciones fueron sacadas de contexto y que de algún modo él no habría querido plantear este tema como se divulgó en los medios de comunicación. Desde ese punto de vista, ¿usted cree que esto se sacó de contexto? No, yo creo que aquí el subsecretario Alewi tiene que dar la cara y tiene que asumir su responsabilidad, el error que cometió y tiene que exigirle disculpas públicas a todos los tocopillanos. Aquí hubo 7 víctimas fatales, 7 personas que murieron por el aluvión, casas destruidas, caletas costeras que todavía no pueden recuperarse y por eso el mismo gobierno creó un programa de empleo especial para las caletas. Aquí hubo una tragedia mayor, con techos que se destruyeron, de 30 milímetros de agua, que es el agua de 20 años que cayó en pocas horas. Aquí hay una tragedia real y yo no creo que se sacó de contexto al señor Alewi. Yo creo que simplemente él pensó que nadie iba a publicar eso y que iba a pasar piola, por decirlo de una manera, como siempre quedan sus dichos, que quedan en nada, pero con Tocopilla se equivocó. Los tocopillanos no aceptamos este tipo de falta de respeto. Entiendo que usted tiene incluso la grabación, que de algún modo dejaría en evidencia que estas palabras habrían sido formuladas como se publicó en diversos medios, ¿no? Así es, él dijo lo que salió en el diario, tal cual. Aquí no hay algo que se le sacó de contexto. Él lo que tiene que hacer es pedirle disculpas a los tocopillanos. Nosotros incluso hemos ido más allá. Hemos dicho que él debiera renunciar. Porque una autoridad de este tipo, que tiene este tipo de expresiones hacia una comunidad, hacia un pueblo que sufrió una catástrofe, una tragedia, no pueden estar en ese tipo de cargos tan importantes. Además, esto le hace mucho daño a la presidenta Bachelet. La presidenta sí ha cumplido con Tocopilla, ha estado preocupada de Tocopilla y lo que comprometió del aluvión lo ha cumplido. Pero su subsecretario, el señor Alewi, le hace mucho mal a la presidenta. Fernando, otra de las declaraciones que se podían desprender de esta entrevista del subsecretario hacían relación con que por medio de la contratación de drones ellos habían podido de algún modo diagnosticar el daño real que se había por lo menos palpado en Tocopilla. Hablan de poco más de 4 cuadras por 3, era un poco lo que se planteaba. Desde ese punto de vista, ¿cómo usted responde también a estos planteamientos públicos que ha manifestado el subsecretario? No, es impresentable la actitud del subsecretario, es de lo peor. Yo encuentro que, yo sinceramente cuando me contaron de esto y me dijeron, yo no lo creía. Yo dije que era una broma y cuando lo leí me sorprendí porque si bien uno conoce a Alewi y sabe que él está acostumbrado a este tipo de declaraciones, no pensé que iba a llegar a tanto y que iba a ser capaz de cometer una barbaridad, una estupidez, una torpeza como esta, de calificar la tragedia de Tocopilla como un invento, como una exageración, de tratar de bajarle el perfil de una manera brutal, de tratar el tema con tanta superficialidad, de manera tan liviana, y eso no puede ser, es inaceptable. Mientras no se aclare y no haya disculpas públicas, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos como comuna de Tocopilla, y también señalar que lo que ha dicho el intendente y el gobernador es insuficiente, es ambiguo. Ellos están tratando de justificar a Alewi porque obviamente son funcionarios de gobierno y tienen un rol que cumplir, y yo lo entiendo. Pero nosotros los tocopillanos no vamos a aceptar este tipo de falta de respeto y lamentablemente aquí han hecho que den la cara el intendente y el gobernador, pero el que tiene que dar la cara y exigir explicaciones es el señor Alewi. ¿Usted ha recibido llamado, ha tenido contacto con personeros de gobierno, alcalde? Solamente el gobernador que me fue a ver personalmente y me ha llamado, y el intendente que llamaron para dar excusas, para decir que esto no era así, que había sido sacado de contexto el señor Alewi, pero del Ministerio del Interior de Santiago nosotros no nos ha llamado absolutamente nadie y estamos pendientes del teléfono, hemos devuelto todas las llamadas perdidas, por lo tanto hasta ahora no hemos recibido ningún contacto del subsecretario del Interior. Bueno, avanzamos, alcalde, en el tiempo, avanzamos en otras materias también, dejamos hasta aquí por lo menos este tema que tiene que ver con esta polémica, estos dichos del subsecretario Alewi. Lo llevo rápidamente a otra materia que tiene que ver con la posible implementación de una farmacia popular en el vecino puerto. De hecho, entiendo que usted ya ha realizado viajes a Santiago con el fin, lógicamente, de lo que yo mencionaba. ¿Cómo avanzan estas gestiones y a lo mejor saber para cuándo se podría contar con esta farmacia
farmacia en Tocopilla. Nosotros nos hemos sumado con mucho entusiasmo a esta iniciativa del alcalde Jadwe, es una iniciativa extraordinaria. Yo admiro la gestión que ha hecho el alcalde Jadwe de Recoleta, creo que es un tremendo alcalde y lo demuestra con cosas concretas como la farmacia municipal. Es una tremenda iniciativa que nos va a permitir entregar remedios a precio justo a nuestros vecinos y Tocopilla se suma. De hecho, nosotros ya firmamos el decreto que crea el programa social de farmacia municipal y posterior a eso vamos a hacer los trámites de convenio con la Senabast y de autorización del Instituto de Salud Pública, el ISP, para que en el primer semestre del próximo año podamos contar en Tocopilla ya con la farmacia municipal, la farmacia popular. Usted, conversamos hace algunos días en un contacto telefónico en nuestro matinal, para ser más específico, alcalde, usted nos decía que de algún modo los gobiernos de turno tampoco se habían hecho cargo de este tema y habían tenido que ser justamente desde los municipios planteando una solución real en términos de costos para la ciudadanía. Usted mantiene un poco ese planteamiento, ¿no? Absolutamente. Nosotros hemos dicho siempre que el Estado y el gobierno, y no solo este gobierno, todos los gobiernos que han pasado han sido incapaces de darle más poder a los municipios, de acercar a la ciudadanía los derechos. Le tienen mucho miedo a los grandes grupos económicos porque hay mucho chantaje de los grupos económicos. Si usted habla mucho, hay despido y por culpa de usted estamos despidiendo gente. No toquen a los privados, no nos saquen más impuestos. Pero hoy día ya quedó demostrado ante la ciudadanía que los grupos económicos, los grandes grupos económicos, me refiero a los poderosos holding económicos, son grupos que solamente defienden sus intereses. Ya vemos la colusión del papel higiénico, cómo durante 10 años estuvieron engañando a la ciudadanía completa y abusando de los consumidores. Esos son los grandes grupos económicos de Chile. Si aquí lo que tenemos que hacer es potenciar a las medianas empresas, a las pymes, a la industria local, regional. Hubo una colusión de los precios de las farmacias también. Exacto, y está más que demostrado que pareciera que esta colusión continúa. Fíjate que remedios que cuestan 60.000 pesos en una cadena de farmacia se mantiene el mismo precio en casi todas las cadenas y en la farmacia municipal se puede vender a 15.000 pesos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo calificaría usted eso? Una sinvergüenzura, un abuso y una estafa de estos grupos económicos y además un sistema económico que permite este tipo de abuso y que a los grandes los subsidia. Imagínate que las forestales hasta hace poquito tenían un subsidio del Estado. Una forestal que tiene millones de dólares en ganancia y una pequeña empresa, un pequeño negocio, una mediana empresa que quiere emprender, ni siquiera le dan un crédito en el banco. Esa es la desigualdad de Chile. Usted lo mencionaba, hemos sido testigos de esta denominada colusión de las farmacias, de los pollos, del papel higiénico. Ahora, hace muy poco, el senador Navarro ha presentado una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica por una eventual colusión de la fabricación de los detergentes y jabones. También estaría eso ahora en una investigación. ¿Cuál es la lectura, cuál es la impresión que usted tiene respecto a esta seguidilla de temas que principalmente la ciudadanía, los consumidores han tenido que vivir? Mira, nosotros siempre a las personas que somos más de izquierda, que tenemos ideas progresistas, se nos hace una caricatura y se nos dice que somos anti-empresa, anti-grupo económico. Y eso no es verdad. Nosotros somos partidarios de la inversión privada y de las empresas, pero de las empresas que respetan a los ciudadanos y a los consumidores, de las empresas que tienen prácticas éticas y no del abuso que cometen los grandes grupos económicos. Aquí el problema es que se fomenta la concentración económica. Si no es malo que haya empresas, pero no puede haber empresas que lo concentren todo versus pequeñas empresas que son prácticamente aplastadas. Aquí lo que hay que hacer es fomentar la pequeña empresa, el emprendimiento y las medianas empresas, darles subsidios, darle acceso a crédito, apoyarlas con subsidios a ese tipo de empresa que genera la mayor cantidad de empleo. El 70-80% del empleo viene de este tipo de empresas. Y a eso hay que aspirar, a potenciar estas empresas, esta industria y a poner más reglas a las grandes empresas, a los grupos económicos. Tiene que haber una regulación de los grupos económicos y del lucro de la ganancia, porque si no, cualquiera vende cualquier cosa a cualquier precio. Y perfecto, eso puede servir para algún bien de consumo de lujo. Las joyas yo las puedo vender al precio que quiera, pero un remedio, la educación, los derechos básicos no pueden estar al arbitrio del libre mercado, del lucro y de las ganancias. Desde ese punto de vista, usted ha tenido siempre una postura bastante crítica respecto a estas empresas, ¿no? En el vecino puerto de Tocopilla usted también ha manifestado los problemas que tienen con la contaminación, por ejemplo, ¿no? Una constante que por lo menos se seguiría manteniendo, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos hartos problemas de contaminación, tenemos 2 termoeléctricas en medio de la ciudad y es poco el aporte que hacen en general ellos al desarrollo de la comuna. Nosotros hemos dicho, no estamos diciendo que se vayan, que se cierren las empresas, lo que decimos es que se reduzcan las emisiones contaminantes y que las empresas aporten más recursos al desarrollo. Pero que esto no sea según el alcalde de turno. Cuando hay alcaldes que le caen mejor, y hay ejemplos en otras comunas cercanas, le ponen harta platita.
porque los alcaldes los defienden, están de acuerdo con ellos. Cuando vemos alcaldes más críticos que hablamos en contra de la contaminación, nos cortan la plata. No, esto tiene que ser por ley. Industria instalada tiene que hacer un aporte que esté garantizado en la ley, porque esto no es para el alcalde, es para los vecinos. Ser un llamado ahí entonces a los parlamentarios. Absolutamente, acá tienen que cambiar las leyes. Y yo creo que este es el momento en que se está discutiendo una nueva constitución para Chile, que esos derechos queden garantizados en la nueva constitución. ¿Usted es partidario de estos procesos constituyentes, de esta asamblea? ¿Es partidario de esos mecanismos para lograr una nueva constitución? Absolutamente, yo soy partidario de tener una nueva constitución y que esta deba ser a través de un mecanismo democrático, participativo, y creo que ese mecanismo es la asamblea constituyente. Alcalde, bueno, vamos avanzando también en otros temas, vamos a la arena política, aprovechar el tiempo de la entrevista. Ya han sonado algunos nombres como posibles cartas para lo que serán las municipales del año 2016, no solamente en Antofagasta, sino también en comunas como Mejillones, Calama y Tocopilla. Ha circulado también para el vecino puerto de Tocopilla el nombre de la actual gobernadora, Seremi, Estefanía Carvajal, como una posible carta para la comuna que usted hoy tiene a cargo como alcalde. ¿Cómo ve también estos posibles nombres que ya surgen? A ver, nosotros creemos que es legítimo que cualquier persona quiera aspirar a ocupar un cargo, así que la democracia lo permite, si cree que tiene los votos puede postularse, pero yo creo que son los tocopillanos los que deben gobernar Tocopilla, los que están en Tocopilla. La Seremi de gobierno actual, Estefanía Carvajal, lleva muchos años fuera de Tocopilla. Además, creo que ella tiene muchas cosas que responder. Ella tiene intereses creados con el sector portuario, ha sido cuestionada por los grupos ambientales en Antofagasta y creo que ella tiene mucho que responder acá, a esos grupos. Además, creo que ella tiene una herencia pesada que es, de hecho lo voy a decir, algunos la conocen como una hija de Waldo Mora, porque ella tiene una herencia de ser una discípula del exintendente. Ahora ella está en el actual gobierno, pero ella fue muy cercana al señor Mora, que primero era de la Concertación, después se pasó a la derecha. No queremos recordar los episodios cuando él fue intendente, yo creo que fue terrible lo que pasó en esos momentos. Entonces creo que ella tiene que responder eso, tiene harto que responder, pero si ella cree que puede optar a eso, yo creo que es legítimo y democráticamente competiremos y serán los tocopillanos, los ciudadanos de Tocopillas quienes decidirán. Ahora bien, si eso es una operación del gobierno, de la nueva mayoría, para desestabilizar Tocopilla y ponernos ahí una candidata, también lamentable, porque nosotros hemos sido más leales con la nueva mayoría que ellos mismos. Nosotros que no somos de la nueva mayoría hemos sido súper respetuosos del gobierno, hemos evitado entrar en conflicto innecesario, hemos sido súper respetuosos, hemos trabajado en conjunto, hemos valorado cuando la presidenta Bachelet cumple, lo hemos dicho, como lo ha hecho con el aluvión que la presidenta ha cumplido, y a veces uno esperaría que de la nueva mayoría del gobierno existiera esa misma lealtad. Pero lamentablemente nos damos cuenta que a veces eso no ocurre con todo. Hay sectores de la nueva mayoría que trabajan muy bien con nosotros y seguiremos trabajando en conjunto. Pero hay algunos sectores, como el sector de la Seremi de gobierno en particular, que pareciera que no tiene esa capacidad de trabajar en conjunto, de dejar de lado algunas diferencias y que más bien están por otros intereses en el espacio público. ¿Cómo ve también, o cuál es la evaluación que a lo mejor puede hacer también de lo que ocurre en otros municipios y los nombres que surgen también en comunas como Calama y Antofagasta, alcalde? En Calama yo espero que Esteban Velázquez, si va a la reelección, siga en ese cargo porque creo que es un buen alcalde que ha defendido intereses de la ciudadanía. Y si es que Esteban Velázquez no va a la reelección, que quien dirija los destinos de Calama sea una persona que continúe con estos movimientos sociales, con estos procesos de defender a la región, de defender Calama, de seguir poniendo el nombre de Calama en lo más alto y exigir los recursos que merece Calama por ser una zona minera y productora. En Antofagasta yo creo que los antofagastinos tendrán que tomar una decisión muy importante el próximo año, obviamente una decisión que tienen que tomar ellos, pero creo que hay buenos nombres también para Antofagasta. Creo que ¿Como quiénes, los antofagastinos... Yo he visto encuestas y he visto nombres importantes, como el del concejal Jaime Araya, como el del dirigente social Ricardo Díaz. Yo si fuera ciudadano de Antofagasta estaría muy orgulloso de votar por cualquiera de ellos dos. Obviamente es un tema que no me compete y que serán los antofagastinos que decidirán eso finalmente. ¿No tiene usted una buena evaluación de la administración municipal, por lo menos de ahora, en la capital regional? Yo creo que eso es una evaluación que tendrán que hacer los antofagastinos. No quiero ser irrespetuoso, pero obviamente es de público conocimiento las diferencias que nosotros tenemos con la actual alcaldesa. Sí, yo le valoro a ella que
Cuando hay situaciones que han afectado a Tocopilla, ella ha solidarizado con Tocopilla, ella nos ha llamado, cuando fue el aluvión se contactó con nosotros. O cuando hubo esta polémica con Alegüe. Exacto, ahora hace poco que ocurrió esta polémica con Alegüe, ella también nos llamó y nos solidarizó, y eso también yo lo valoro. Yo soy una persona muy agradecida y valoro los gestos. De hecho, me llamó el alcalde de Calama y me llamó ella, no recibí otros llamados de alcaldes de la región por este tema. Eso yo lo valoro, pero sí personalmente, y por la transparencia que me caracteriza, yo personalmente tengo muchas diferencias políticas, porque si bien ella se ha manifestado como independiente, yo creo que ella está en el ala de la derecha del espectro político, a lo mejor no en un partido, pero es de conocimiento público cuáles son sus ideas, y yo obviamente tengo visiones, tengo valores, y no son los que ella tiene. Desde ese punto de vista también, ¿cómo ha sido la relación que ha mantenido con los parlamentarios? Por ejemplo, de su zona, ¿verdad? Felipe Ward, Marcos Espinosa, los senadores también, Fernando, a propósito de la contribución que hayan podido hacer también a su comuna. Con los senadores tengo una relación bastante fluida, particularmente con el senador Pedro Araya, quien antes de ser senador y cuando era diputado por Antofagasta iba mucho a Tocopilla, estaba muy preocupado y nos ayudó bastante en Tocopilla en muchos temas. Antes de ser alcalde y después de ser alcalde nos ha seguido ayudando, y ahora como senador de la misma manera, así que yo soy muy agradecido de lo que ha hecho Pedro Araya por Tocopilla. El senador Guillé también está bastante presente, nos llama bastante, ha presentado algunos proyectos de ley que pueden beneficiar a Tocopilla y eso se valora. Con los parlamentarios creo que hay una deuda, siento que no han estado muy presentes. El diputado Guara está más preocupado de la tercera región porque creo que va de candidato a senador por allá. Sí, debo decir que en este tema de Alegüe también él ha solidarizado con Tocopilla, pero yo creo que porque la mayoría de la gente, nadie va a estar de acuerdo con lo que dijo Alegüe, así que en ese sentido ha sido bastante transversal el respaldo que hemos recibido por esta situación de Alegüe. Pero creo que han estado bastante ausentes los diputados, me refiero a los diputados del distrito, al señor Ward y al señor Espinosa. Con Espinosa no tenemos muy buena relación. Ha habido ahí un distanciamiento. ¿Por qué, alcalde? Lo desconozco, yo lo veo a él con una agenda muy propia, muy individualista, no lo veo con ganas de construir un proyecto colectivo, y creo que le ha hecho falta más humildad para trabajar en conjunto con los alcaldes, y particularmente con Tocopilla, que es una comuna importante del distrito, que le dio votos, lo eligió en su momento y que uno esperaría que... Con altas votaciones, exacto, ¿no? Y Felipe Ward sobre todo. Felipe Ward también, entonces yo hoy día los veo bastante alejados a los diputados, más veo a los senadores presentes en Tocopilla. Y respecto a las diputadas de las otras comunas, la diputada Marcela Hernando y la diputada Paulina Núñez han estado viajando a Tocopilla, han estado yendo y han estado conversando. De hecho, ellas conversan más conmigo que el diputado Espinosa, y eso que ellas son de Antofagasta. Mira, ¿y con Felipe Ward ocurre el mismo distanciamiento? Mira, con Felipe Ward cuando nos encontramos conversamos bien, a pesar de que tenemos profundas diferencias. Yo pienso totalmente distinto a lo que piensa Felipe Ward, totalmente distinto. Pero cuando nos encontramos tenemos la capacidad de conversar. Debe ser porque ambos tenemos claras las diferencias, por lo tanto sabemos que pensamos distinto y dejamos de lado eso y podemos dialogar. Pero él lo veo ausente, lo veo más pendiente de la tercera región que de Tocopilla. Alcalde, bueno, se nos va el tiempo de la entrevista, pero quiero dejar las cámaras por si quiere entregar algún último mensaje a la ciudadanía a propósito de su paso también por Antofagasta. Yo lo que quiero decir es enviar primero un abrazo fraternal a la ciudadanía de Antofagasta, a los antofagastinos, a los tocopillanos que residen en Antofagasta también, y hacer un llamado a la unidad. Yo creo que los ciudadanos del norte, que queremos cambiar las cosas, que queremos más recursos para nuestra región, que queremos ponerle fin al centralismo, somos mayoría, pero estamos muy divididos. Nos dividen los partidos políticos tradicionales, nos dividen diferencias personales. Tenemos que dejar de lado esas diferencias y tenemos que unirnos bajo un proyecto común, que es tener una región con más recursos. Acá se genera la riqueza y con más poder para tomar decisiones. En eso nosotros estamos y estamos disponibles para trabajar en conjunto con todos los que quieran eso. Alcalde, agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Bien, de esta forma despedimos una vez más el espacio de entrevistas, por supuesto aquí a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Gracias, hasta pronto.